Buenas. Lo primero que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de el análisis de los sueños es qué son los sueños. La forma en la que nosotros interpretamos el sueño o nuestros sueños va a ser evidencia de la forma en la que nosotros entendemos el mundo. Así que es evidencia de nuestra propia filosofía y de la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos. Vamos a empezar por considerar qué es el sueño y qué entendemos por soñar. El sueño consume 1/3 de nuestra vida. Es decir, que yo he pasado al menos 15 años de mi vida durmiendo. Los niños duermen el 50% del tiempo, los bebés casi el 80% del tiempo. Soñar viene de somnio. Soñar es el acto de tener una imaginación estando dormido. Y somnus, sueño, era el acto de dormir. Entonces tenemos que separar los sueños de ese acto de desconectar nuestra conciencia para que descanse nuestro cerebro y del evento psíquico que se produce en nuestra mente mientras estamos en ese estado de descanso. En español nosotros tenemos 2 palabras, dormir y soñar. Todas las personas sueñan, pero algunas personas no recuerdan lo que sueñan. Los animales también sueñan, los mamíferos son los que sueñan. Nosotros somos capaces de recordar nuestros sueños dependiendo de la actitud que tenemos hacia estos. Cuando nos interesamos por los sueños, estos se quedan en nosotros con mayor facilidad y podemos recordarlos. Generalmente en las clases pasa así, hay alumnos a los que me dicen, no, me cuesta mucho recordar lo que sueño, yo creo que yo no voy a poder hacer el trabajo. Y a medida que van avanzando las clases, van surgiendo los sueños y se pueden acordar de ellos. Según algunos estudios, las mujeres recuerdan mejor sus sueños que los hombres. Las personas con piernas inquietas tienen más problemas para recordar los sueños, pues tienen microdespertares durante la noche. Mientras que si nosotros tenemos despertares nocturnos de 10 o más segundos, recordaremos mejor los sueños. A mayor cerebro, mayor posibilidades de dormir y de soñar. Los delfines, por ejemplo, pueden dormir un hemisferio a la vez, mientras el otro hemisferio está en vigilia. El hemisferio que está dormido, que está en el estado de reposo, puede soñar. Algunas personas recuerdan sus sueños de forma muy clara y los describen con muchísimos detalles. Otros solo recuerdan fragmentos. No hay una línea narrativa clara. Otros los recuerdan mientras realizan alguna actividad parecida a lo que soñaron. Los sueños, para Jung, corresponden a un trozo de actividad psíquica involuntaria que tiene precisamente tanta conciencia como para poder ser reproducido en estado de vigilia. Jung señalaba que los sueños no son creaciones premeditadas o arbitrarias, sino que son fenómenos naturales y que no son otra cosa que lo que representan. Un sueño no nos engaña, no miente, no fantasea, sino que anuncia lo que es. A veces pueden ser molestos porque nosotros no comprendemos lo que pasa en el sueño. No tratan de ocultarnos algo, nos dicen, aquí estoy y ya. En los complejos y el inconsciente, Jung nos dice que el sueño es una creación psíquica en contraste con los datos habituales de la conciencia. Se sitúa por su aspecto, su naturaleza y su sentido, al margen del desarrollo continuo de los hechos inconscientes. Generalmente durante los sueños nuestro papel es pasivo, nosotros somos víctimas de las circunstancias. Por ejemplo, yo puedo soñar que estoy en un tren, pero yo nunca tomé la decisión de subir a ese tren. Aun cuando de alguna manera somos conscientes en el sueño, pensamos y sentimos y tomamos decisiones como si realmente estuviéramos conscientes, pero nosotros no lo estamos en la realidad, y parte de nuestro cerebro no es consciente de lo que hacemos. Así que soñar es vivir consciente lo inconsciente. El sueño para Jung no es una fantasía, sino una representación de uno mismo producido por el inconsciente. Por eso son puertas a lo interior y guías a lo primitivo de lo humano. Eso es lo que hemos señalado cuando hemos hablado del inconsciente colectivo. Para una comprensión de los sueños, de qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos dormidos, es preciso realizar una serie de divisiones que nos permitan entenderlo con mayor amplitud y especificidad.
Los sueños son construcciones de imágenes similares a las producidas por el recuerdo, como las que tenemos cuando cerramos los ojos pero estamos despiertos. No se definen por los estímulos externos y difieren de las imágenes que tenemos cuando estamos despiertos. La mayoría de las veces somos pasivos, como ya he dicho. Las imágenes son representativas y la simbología de un sueño va a depender siempre del propio soñador. Es posible que los sueños no tengan ningún significado. Eso creen los neurólogos hoy en día y los neurocientíficos. Tal vez son solo desechos o sobras de nuestra mente. Pero cuando nosotros observamos el resto de las sobras y desechos de nuestro cuerpo, como el cabello, las uñas o el resto de las cosas que execramos, cada uno de esos restos puede ofrecer información sobre nuestra salud, sobre carencias de nuestro cuerpo. Así que sería un poco ilógico pensar que el sueño no cumple la misma función. Como mínimo, tendría que ofrecer algún dato sobre nuestra salud mental. Por su parte, la teoría psicoanalítica de Freud se va a enfocar en procesos inconscientes de la psique como causa de neurosis. Para llegar a una conclusión satisfactoria, es necesario que el paciente relate al psicoanalista el sueño. Este lo procesa y le ofrece al paciente una posible interpretación de lo soñado, en la que se muestra, gracias a la develación del sueño, el motivo de sus dolencias o sus traumas. Hoy en día la teoría psicoanalítica de los sueños se encuentra bastante desacreditada y se cree que los sueños no cumplen ninguna función o una función que tenga que ver con trauma o neurosis. Nosotros partiremos de la idea de que el sueño sí trata de decirnos algo y vamos a tratar de ver qué es eso que trata de decirnos. Pero para hacerlo nos vamos a colocar entre la teoría junguiana y la teoría de la neurociencia. Es decir, vamos a estudiar con mucho escepticismo lo que nos quieren decir estos mensajes que tenemos. Dividiremos entonces el sueño en tres partes, o el estudio del sueño en tres partes. La primera será neurofisiología, la segunda psicología y la tercera filosofía. La neurofisiología la vamos a estudiar a partir de las características del sueño como suspensión de la conciencia y su relación con nuestro sistema fisiológico. Ahí hablaremos del funcionamiento, las funciones y los tipos. En la psicología vamos a hablar lo que es el estudio de las características del sueño como un contenido alucinatorio producido por el flujo que ocurre entre la conciencia y el inconsciente. Para eso estudiaremos las funciones, la autoimagen en los sueños y los tipos. Y luego estudiaremos la filosofía del sueño. Esto supondría la comprensión de este contenido onírico como una forma de preguntarnos por él, y a partir de ese preguntarnos la comprensión del mundo y de nuestra forma de vida en él. Vamos a tratar de interpretar el mundo. El sueño suele definirse en el plano de la conducta como una suspensión de la conciencia que puede ser determinado por los estados encefálicos. Estos estados encefálicos pueden ser controlados con precisión y en algunos casos veremos que nuestro cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos. Por lo tanto, debemos pensar que soñar es un estado activo, que depende de las estructuras del sistema nervioso central ubicadas en el diencéfalo, en el tronco encefálico y en la corteza cerebral. Esto es generado por la activación de centros neuronales específicos. Aún así, no sabemos mucho de lo que ocurre cuando soñamos. Tampoco sabemos por qué se eleva la actividad durante algunas etapas del sueño, por qué se restaura nuestro cerebro o por qué tenemos actividad onírica. Pero sí debemos tomar en cuenta que soñar es un estado activo. Nuestro sueño funciona en un ritmo circadiano, es decir, nosotros descansamos en intervalos de 24 horas, nuestro cerebro funciona así. La otra cosa que debemos señalar es que hay una hormona que regula nuestro sueño, es la melatonina, y ella es la responsable de que nosotros podamos soñar. El sueño
como un problema fisiológico, se estudia a través de la polisomnografía, que permite que nosotros realicemos un estudio de cuáles son las ondas que se mueven en nuestro sueño. Es decir, se realiza un electrocardiograma que permite entender qué pasa en el cerebro cuando dormimos. Tenemos entonces unos tipos de onda que van a surgir en el cerebro, que van a llevar a que nosotros podamos ver qué ocurre en el cerebro. Las primeras son las ondas beta. Estas son ondas de baja amplitud y alta frecuencia, y las tienen aquí arriba en verde. Ellas ocurren cuando nosotros estamos despiertos. Van entre 13 y 30 Hz. Después tendremos las ondas alfa, las tienen por aquí, y son de frecuencia moderada. Es cuando estamos relajados con los ojos cerrados. Van de 8 a 12 Hz. Después tendremos las ondas teta, que son las ondas que tienen por aquí. Y estas están sincronizadas, son de 4 a 7 Hz. Y después tenemos las ondas delta, que son una actividad eléctrica sincronizada. Como ven, aquí el cerebro se mueve de una manera muy extraña, ¿no? Cuando nosotros estamos en el estado de vigilia, se comparten dos tipos de ondas, las beta y las alfa. Nuestro sueño puede tener dos componentes o dos grandes estados, REM y no REM, y son determinados de alguna manera por estas ondas. Esto nos permite estudiar el sueño como una cosa que depende del sistema nervioso central. Entonces, tenemos, como les dije, dos estados cuando dormimos, el no REM y el REM. El sueño no REM, o sueño también llamado no more, es el sueño que ocurre durante las ondas lentas, y durante esta fase se produce el descanso neurológico. El sueño REM es la actividad del sueño en la que se parece cuando estamos despiertos. Cuando nosotros soñamos, en realidad parece que estamos muy activos. Tenemos ondas beta. Además, aparecen muchísimas neuronas que van a tener mucha actividad, similar a cuando estamos despiertos. Nuestro cerebro emite frecuencias de ondas rápidas. En esa fase ocurren los sueños que tienen historia. También ocurren las pesadillas y los sueños eróticos. Y puede aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, nuestra respiración, y hay ausencia de tono muscular. Ahora veamos con detalle el sueño REM. REM significa sueño con movimientos oculares rápidos. Me imagino que alguna vez han visto a alguien dormido y ven cómo mueve los ojos. Este sueño reúne 4 fases. Las fases del sueño estarán determinadas por esas ondas que se producen en él, y lo tienen allí en un gráfico. Durante esta etapa tenemos la misma actividad electroencefalográfica de alta frecuencia, y se produce de 90 a 120 minutos después de quedarnos dormidos. Las personas que despertamos durante este periodo van a describir sueños muy elaborados. Sin embargo, la memoria del sueño es efímera, y con frecuencia las personas olvidan esos sueños a los pocos minutos de estar despiertos. Los sueños REM pueden ser percibidos como alucinaciones, es decir, cosas que realmente estamos viviendo, son muy emocionantes. Pueden hacernos dudar de si estamos despiertos o si estamos dormidos. Las imágenes en el sueño cambian con facilidad, pueden ser raras, pueden ser estrafalarias, pero dentro de lo cotidiano. Generalmente nosotros no reflexionamos o pensamos en los sueños, y tampoco está presente el autocontrol. Por eso nos cuesta orientarnos, los lugares, las épocas y las personas se fusionan y son incongruentes, pero nosotros le otorgamos una estructura lógica. Esa estructura lógica la otorgamos nosotros al despertar. Nuestros sentimientos en general aumentan y se intensifican. Nuestras emociones, como la ansiedad, el miedo, el deseo, tejen la narrativa del sueño. Y está atado a nuestros instintos relacionados con luchar o con huir. Es poco probable la lucidez, y cuando ocurre pasa de forma muy rápida. Algunas zonas del tronco cerebral se activan, y esto provoca la activación de diversas partes del cerebro, pero de forma caótica.
la corteza frontal se desactiva. La corteza frontal, como ya vimos, es la que controla nuestra reflexión, nuestro pensamiento y también nuestras inhibiciones morales. Es por eso que en los sueños podemos ser muy atrevidos. También se desactivan diversas partes del sistema neuronal. Luego tenemos entonces los detalles del sueño no REM, es decir, sueño donde no hay movimiento de ojos. Este sueño se divide en 4 fases. La fase 1 es el estado de transición de la vigilia al sueño. Dura unos minutos, ¿ok? Y es cuando nos podemos despertar con mucha facilidad. En él van a aparecer las ondas teta. Se producen sacudidas musculares como que si nos caemos o como que si nos despiertan. Y es en ese momento donde ocurren los sueños que se llaman hipnagógicos. Estos son como una especie de alucinación que tenemos estando entre dormidos y despiertos. Y es el momento para inducir los sueños. Luego tenemos la fase 2, estado de usos del sueño y complejos K. Estos son otro tipo de ondas del sueño y esos complejos K son los que nos producen el despertar. Después tenemos la fase 3 y este es el sueño de ondas lentas. Nuestro pulso y respiración disminuyen, se relajan los músculos y es un sueño muy profundo. Surgen las ondas delta y es el sueño en el que cuesta mucho que nos despierte. Esto se debe a que nuestro sistema cambia y los estímulos exteriores, así como la salida de órdenes de la médula espinal, se desactivan. Las neuronas piramidales que transmiten el movimiento también se desactivan y por eso no tenemos tono muscular. Es cuando ustedes agarran el brazo de alguien que está dormido y lo tiran y ¡guau!, cae completito, bueno, así. Y finalmente tenemos la fase 4. Este es el sueño más profundo, donde las ondas delta toman el control, el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca y la temperatura disminuye. Se parece mucho al estado de coma o inconsciencia, sin embargo en un tono muscular moderado. Este es el momento, este es el tipo de sueño que tienen las personas que son sonámbulas. Es este momento donde se van a despertar, donde se van a levantar. Las personas que se despiertan durante este estado, que logran despertarse durante este estado, comunican sueños muy detallados. Sin embargo, la mayoría de las personas no sueña durante esta etapa. Y si sueñan, tienen imágenes tremendamente vívidas, como que si estuvieran en la primera fase. Ok, hablemos de las funciones fisiológicas del cerebro. La primera función es reparar el organismo para que pueda seguir funcionando. Nosotros no podemos vivir sin dormir. Pero tendremos luego otra serie de teorías, como por ejemplo la de Mayer, que nos dice que reparamos el organismo para que pueda seguir funcionando. Pero esto implica una limpieza neuronal, nos permite procesar información y fijar la información que es realmente importante en la memoria. Es un sintetizador de alucinaciones. Después tenemos la hipótesis de activación. ¿Qué es lo que nos dice esta hipótesis de activación? Que nuestro cerebro quiere seguir haciendo lo que hace despierto y que por eso nosotros soñamos. La teoría de Hobson, por su parte, nos va a decir que los sueños se producen debido a la autoactivación del cerebro visual en el proceso de activación del puente del tronco encefálico que afecta el córtex visual. Esto hace que nosotros tengamos unas alucinaciones que llamamos sueños. Las emociones, como la ansiedad, el miedo, la rabia o el deseo, se producen debido a que nuestra amígdala se activa, así como algunas estructuras del sistema límbico. Las imágenes son relevantes porque se activa el córtex paralímbico por la amígdala. Al desactivarse la corteza frontal, tenemos la ilusión de estar despiertos. Nuestra conciencia reflexiva, que está desactivada, hace que lo que es ilógico no parezca ilógico. Nuestro tronco cerebral se activa, pero como no está activada la corteza frontal, esto genera una forma inusual de entender el mundo. Nuestra memoria es inestable porque hay cualquier cantidad de fallos ya que se está limpiando.
Este autor también va a considerar que los sueños deben ser olvidados al despertar, porque recordarlos puede generarnos algunos problemas. Finalmente tenemos la teoría de Crick y Mitchison, que consideran que nuestros sueños cumplen un mecanismo de desaprendizaje, que nos permite borrar algunos modos de actividad neuronal para no saturar el sistema con ideas erradas o pensamientos no deseados. En cuanto a las funciones psicológicas, también vamos a tener una serie de teorías. La primera nos va a decir que los sueños son una mezcla de recuerdos del día que el cerebro trata de ordenar de la forma más coherente posible. El objetivo es restablecer redes de memoria, tales como las que se encargan de definir el yo o de explicar el mundo que nos rodea. También se puede pensar que es mantenimiento de la imaginación y que proviene del estallido de la actividad de la corteza visual. Sirven para satisfacer deseos, nos protegen, nos ayudan a tomar decisiones y a resolver problemas. Otra de las teorías nos dice que el sueño es como un campo de entrenamiento en el que recibimos estímulos necesarios para que se desarrolle el cerebro, algo así como un programa de realidad virtual. También tenemos la teoría de Seligman. Él realizó un experimento en el que le colocaba música a personas que estaban dormidas. Luego encendía y apagaba las luces de manera aleatoria. La mayoría de los soñantes señalaron que las luces seguían el ritmo de la música, y esto lo condujo a considerar que el cerebro está entrenado para dar significado a lo que percibe, por lo que una percepción sin orden sería rechazada y se le otorga un sentido aunque no lo tenga. Esto lo hizo pensar que los sueños son elaboraciones que se racionalizan al producirse y que este proceso de racionalización del sueño obtiene coherencia y significado. Es decir, cuando yo recuerdo el sueño, mi mente trata de ponerle orden y le otorga una narrativa a lo soñado. Pero esto no quiere decir que tenga una estructura narrativa. Es por eso que cuando contamos un sueño, suele ser diferente a cuando nosotros lo escribimos o lo grabamos. Después tendremos la teoría psicoanalítica de Freud, que nos dice que es una evocación y exposición de procesos inconscientes personales que de otro modo se transformarían en neurosis. Es la manera en la que salen nuestros traumas y nuestros problemas. Y es por eso que deben ser interpretados para que un médico pueda entender qué es lo que nos ocurre. Y la teoría junguiana, finalmente, nos dice que los sueños corresponden a una evocación de la memoria primitiva humana y que conectan nuestros inconscientes, el personal, con el colectivo. Otra función sería la función prospectiva. Esta considera que el inconsciente depende de la conciencia y que ésta le añade al inconsciente una serie de elementos que han sido capturados mientras estamos despiertos, ideas, símbolos, etc. Estos no llegan al inconsciente porque nosotros los reprimimos, sino por un proceso diferente. Esta función se presentaría como anticipaciones del inconsciente a la actividad consciente. Nos están preparando o son planes de ejecución. Eso es lo que él llama la capacidad profética de los sueños. Ahora entonces vamos un poco más profundo en esto de la psicología del sueño y queremos ver cuál es la autoimagen que nosotros tenemos en los sueños. Esto es porque los sueños son egocéntricos, es decir, se basan en nuestro punto de vista, en el punto de vista del soñador. Y esto incluye el sentido del propio cuerpo, de cómo nos enfocamos, de cómo integramos a nosotros objetos. Un soñador controla en el sueño qué ve y qué escucha. Son imágenes que lo impactan emocionalmente, pero también cognitivamente. Incluyen su forma de ver el mundo, sus creencias, sus expectativas, toda su persona está allí. Sin embargo, nuestra abolición en el sueño es abreviada y limitante. Vamos a tener entonces una serie de imágenes, de autoimágenes en el sueño. La primera sería la imagen corporal ausente. Esta ocurre en el sueño no REM y es cuando el soñador no está allí. Por ejemplo, nosotros podríamos ser el personaje de un videojuego
Este podría estar ante un libro, podría estar pensando, pero yo no me veo a mí mismo. Después tenemos la imagen corporal parcial o total asociada con sensaciones. Es cuando yo me separo de mí mismo y me veo en tercera persona. Por ejemplo, me veo acostado, sé cómo soy, veo mis manos, veo mis pies, etc. También tenemos el observador pasivo, que es el soñador que está dentro de la escena, pero solo observa lo que ocurre. Por ejemplo, yo estaba allí y entró mi hermano y ocurrió algo, ¿no? Cosas así parecidas a eso. Después tenemos la alucinación precisa. El soñador participa en el sueño como una alucinación del yo y experimenta todos los aspectos del sueño. Estoy en la entrada del edificio, hablo con mis vecinos, no me gusta lo que dicen, etc. También tenemos el sueño de identificación con otros, en el que el soñador se transforma o se identifica con el personaje de un sueño o con un objeto. Son las personas que sueñan, por ejemplo, que son una lavadora y las vienen a reparar, o que es un bailarín en una gran escena, cosas así que no se relacionan directamente con ellas. Y después tenemos la doble representación, que es cuando el soñador ocupa dos funciones activas en el sueño. Por ejemplo, yo estaba persiguiendo a un hombre a caballo, pero yo también era el caballo. Finalmente podemos hablar de los tipos de actividad onírica. En esto coinciden tanto la neurofisiología como la psicología, y van a dividir la actividad onírica por motivos y tipos. Estos motivos y tipos pueden llegar a fusionarse en algunos momentos. Jung se estudia especialmente la división de los sueños por motivos o por símbolos aislados que compartimos con frecuencia. Es decir, todos alguna vez hemos soñado que caemos, muchas personas sueñan que vuelan, que son perseguidos. Ese también es un sueño tremendamente común. Estar desnudo en un lugar público, súper recurrente. Cuando tenemos prisa o estamos perdidos. Luchar con un arma inútil, es decir, de pronto tienes que enfrentarte a alguien y te das cuenta que el cuchillo que tienes es de cartón o la pistola es de juguete. Esto también podría considerarse como estar indefensos. Corremos y no llegamos a ningún lado, la calle se alarga interminablemente o el sitio se alarga interminablemente y no podemos llegar a ningún lado. O soñar que crecemos de forma desmedida o que nos encogemos. Estos sueños así como de Alicia en el País de las Maravillas. Luego tenemos los sueños, los tipos de sueños. Y entonces vamos a encontrar los sueños lúcidos. Muchas personas tienen sueños lúcidos. Son aquellos en los que el soñador que está consciente de que está soñando es capaz de influir en el contenido del sueño. Muchas personas consideran que esta es una habilidad que puede ser aprendida por los soñadores y está constituido por imágenes. Es un tipo especial de sueño, se asemeja a la vigilia y no es un sueño meditativo. Nos permite determinar o delimitar el control de la conciencia sobre la voluntad. A la claridad que produce el sueño lúcido se le describe como claridad sobre el estado de conciencia y puede ser acerca de la elección, de la conciencia, de la vida despierto, de la percepción, etc. Ocurren durante el sueño REM, pero también pueden ocurrir durante el sueño no REM. Dicen que la mitad de la población ha tenido sueños lúcidos y que al menos el 20% de los soñadores tiene sueños lúcidos una vez. Hay muchas técnicas para lograr un sueño lúcido y estas técnicas se llaman dudas sobre la realidad, es decir, se trata de imponer la persona se imponga el preguntarse continuamente si la realidad está allí o no. Entonces se producen por una inducción en el presueño y es lo que va a producir el sueño lúcido. Después tenemos los sueños residuales o sueños de refuerzo o sueños de memoria declarativa. Son los sueños en los que repetimos cosas que hemos vivido durante el día o recuerdos que queremos rescatar. En esos sueños los individuos repasan tareas y se ha considerado que sirven para consolidar la memoria de ejecución de tareas o recuerdos que consideramos valiosos. Algunos especialistas dicen que estos sueños no son tales y que no cumplen un papel fundamental para la memoria.
puesto que en personas que consumen fármacos que suprimen el sueño o con lesiones en el tronco cerebral, no se evidenció que esas personas tengan una pérdida de memoria importante o de cognición. Sin embargo, todo el mundo afirma que dormir es beneficioso para recordar y que mejora nuestro rendimiento. Después tendríamos las parasomnias, que son el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, etc. Durante este estado, la persona puede estar con los ojos abiertos y muestra una expresión facial ausente. Se puede levantar, parece despierto, realiza actividades y no recuerda qué pasó. De estas parasomnias deberían interesarnos muchísimo las pesadillas, porque las pesadillas se producen al final de la noche. Nosotros las recordamos muy vividamente, nos pueden producir fobias o preocupaciones, nos hacen sentir muy mal. En ocasiones las pesadillas revelan estrés postraumático y suelen ocurrir entre 4 y 6 semanas después del hecho. La trama de las pesadillas se relaciona con la supervivencia o con otros temas que pueden resultarnos inquietantes. Su característica principal es que producen angustia y desasosiego, parecen reales y suelen ser más vívidas que los sueños. Las recordamos con facilidad y suelen despertarnos. Cuando una pesadilla se torna repetitiva o nos impide el sueño, es recomendable recurrir a un especialista. También tenemos los sueños repetidos y recurrentes que también nos van a hacer pensar en que tal vez necesitamos ayuda. Un sueño repetido es un fenómeno importante. Hay casos de personas que tienen el mismo sueño desde la infancia hasta los últimos años de su vida adulta. Un sueño de esta clase suele ser un intento de compensar algo en particular en la actitud del soñante hacia la vida, o puede surgir de un momento traumático que se dejó atrás. A veces también puede presagiar algo. Freud consideraba que los sueños repetidos eran parte de un remanente arcaico. Los sueños repetidos suelen ocurrir con mucha frecuencia durante la juventud y desaparecen en la adultez media. Sin embargo, pueden durar décadas. No necesariamente tienen que significar algo. El valor del sueño repetido reside en la angustia que nos produce cuando estamos despiertos. Luego tenemos los sueños con íncubos o sátiros. Estos son los sueños que nosotros llamamos eróticos, ¿no? Estos sueños siempre pensamos que quieren evocar algo más, porque son manifestaciones de una fantasía simbólica que está llena de representaciones sexuales directas o de imágenes de contenido sexual. Suelen ser frecuentes en la adolescencia y en la adultez temprana. También pueden significar algún recuerdo gratificante. Suelen ser vívidos. Los recordamos con muchísima claridad y únicamente ocurren en el sueño REM. En cuanto a la sexualidad, en ellos todo suele aludir a lo siguiente: aquellas cosas que están ocultas tras el sexo, fraternidad o intimidad entre los actuantes, el deseo de lograr apoyo emocional, las gratificaciones, la necesidad de aceptación. La interpretación de estos sueños, como siempre, depende del soñante, y algunas personas, algunas escuelas psicológicas las interpretan como manifestaciones de transferencia. Así que a esto iríamos a los sueños de transferencia, y son los sueños que se producen cuando un paciente es analizado en psicoterapia y sueña con el analista. La transferencia es una relación imaginaria que establece el paciente con un médico y que es indispensable para el éxito de la terapia. En esa relación se producen vivencias afectivas o conflictos del yo del paciente. Es similar al sueño con los íncubos, pero nos sirve para analizar síntomas y forma parte de la formación y conocimiento de deseos inconscientes. En estos sueños, el analista puede ser parte de la trama o puede existir como un detalle que va a permitir al soñante realizar una asociación que lo conecte con el analista. También tenemos los sueños reactivos, que se refieren a sueños que son reproducciones de momentos nucleares de nuestra vida consciente, como traumas o lesiones.
Estos sueños, al ser analizados, se revelan como experiencias y puede observarse en ellos una carga simbólica o reveladora del soñante en cuanto al choque que se ha producido en ellos. Son frecuentes en los soldados o en personas con traumas. Su papel es restar autonomía para que la conciencia recupere su estado en la jerarquía psíquica, pues reconstituyen los elementos autónomos para extinguir el trauma. Después tenemos los sueños típicos, insignificantes o pequeños, que son esos que son como unos fragmentos, en los que nosotros soñamos trivialidades. Los olvidamos con mucha facilidad y se refieren sobre todo a eventos cotidianos. Es los que hemos usado de ejemplo en las clases. Luego tenemos los sueños de gran alcance, que son los que provienen del inconsciente colectivo y son difíciles de olvidar. Los recordamos durante toda nuestra vida y contienen parte de vivencias psíquicas muy importantes. Están llenos de imágenes simbólicas y de la historia de nuestro espíritu. Entre estos sueños de gran alcance hay un subgrupo, que son los sueños mitológicos. Los sueños mitológicos son aquellos en los que vamos a encontrar ideas fijas, visiones, fantasías, alegorías, que podemos reconocer en otros tiempos o religiones. Son una creación arquetípica compleja y están compuestas por ideas generales. No reflejan nuestras experiencias y no se conectan con nuestras vivencias. Son esos sueños en los que decimos, yo no tengo idea de por qué soñé esto. Surgen en etapas muy particulares de la vida, como la pubertad y la primera juventud, es decir, entre los 12 y los 16 años, luego en la madurez entre los 30 y los 40 años y cuando estamos cercanos a la muerte. Estas imágenes sugieren la existencia de una filogenética anterior al pensamiento. Los temas de estos sueños son volar, subir escaleras, trepar montañas, pasear medio desnudo, perder un diente, estar con mucha gente, estar solo, estar en una estación de trenes o en algo que nos traslade, soñar con serpientes, cucarachas, arañas. No quiere decir que todas estas cosas que he mencionado sean sueños mitológicos, sino que generalmente las imágenes o estas imágenes se conectan con los sueños mitológicos. Por ejemplo, Jung nos hablaba de un paciente que soñó con una serpiente que cuidaba el vellocino de oro en una bóveda subterránea. Los días anteriores el paciente había estado en un zoológico y él lo asociaba con eso. Sin embargo, en ese zoológico no encontró nada que se pareciera a este sueño. Los sueños mitológicos son de difícil interpretación, puesto que el material que posee el soñador para interpretarlo es muy escaso. Es preciso recurrir a mitologemas para ver qué significados tienen, también a los mitemas. Esto nos permite precisar y entender, a partir de una actitud afectiva, qué pasa en ese sueño y qué es lo que significa, qué problema humano encuentro yo en ese sueño y qué aspectos se conectan con mi propia conciencia.